sacerdote en México tras 2 semanas desaparecido. Detienen a 2 sospechosos del crimen. A 2 días de las elecciones presidenciales en Chile, conocemos qué piensan los candidatos favoritos sobre el aborto, la eutanasia y los migrantes. Organizaciones que defienden la familia en Ecuador piden anular una medida del gobierno que alienta a los escolares a elegir el género con el que se identifiquen. Mientras el intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania no cesa a casi 3 años de guerra, una red de voluntarios rescata a la población civil en Ucrania. Descubrimos estas historias. Un presidente con más de 20 años en el gobierno de Turquía y denuncias por encarcelamiento injusto a un líder de la oposición componen el ambiente político que enfrentará el Papa León en su primera gira apostólica. Hola a todos, soy Lady y terminamos la semana. Así es, Natalie, qué gusto, como siempre, cubrir las noticias contigo y con nuestros televidentes en los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico WTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San José Piñatelli, restaurador de la Compañía de Jesús, iniciamos las noticias con el hallazgo del cuerpo sin vida de un sacerdote en México. Este jueves se trata del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, de la diócesis de Cuautitlán. Llevaba más de 2 semanas desaparecido. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el clérigo fue agredido con un objeto punzocortante, lo que le provocó heridas graves. Un hombre y una mujer no identificados están detenidos y otra mujer con orden de captura. Según las autoridades, los 3 presuntos implicados trataron de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas, que ataron a un mueble y lo abandonaron en un canal de aguas negras. El obispo de Cuautitlán, Monseñor Efraín Mendoza, agradeció el ministerio del padre Ernesto Hernández y pidió justicia. Convocó a la comunidad a elevar oraciones por él y su familia. Este viernes, al término de su asamblea anual, 121 obispos se dirigieron al gobierno y al país en torno a la violencia en México y otras circunstancias difíciles. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. Dios no ha abandonado a nuestro país. Con ese mensaje, los obispos mexicanos ofrecieron una profunda reflexión sobre la realidad nacional, la migración, la crisis que afecta a miles de familias, pero sobre todo la violencia que sufren a diario los mexicanos. Vivimos tiempos difíciles. La violencia se ha vuelto cotidiana. Ese cáncer del crimen organizado que padecemos desde hace años ha extendido sus tentáculos a muchos rincones del país. Ninguno de los dirigentes que gobiernan este país ha logrado erradicar este mal. Los prelados aclararon que sus palabras no responden a ninguna postura político partidista, pero que como pastores no pueden ser indiferentes ante el sufrimiento ni mantener silencio cuando está en juego la dignidad de las personas. Dijeron que no temen hablar de lo que algunos prefieren callar. Nos dice que la violencia ha disminuido, pero muchas familias que han perdido seres queridos o poblaciones enteras que viven con miedo constante experimentan otra realidad. Nos dicen que se combate la corrupción, pero ante casos graves y escandalosos no se percibe la voluntad de esclarecerlos, por lo que prevalece la impunidad. Entre las principales preocupaciones, los obispos destacaron la migración forzada, que continúa en aumento. Lamentaron que miles de mexicanos se ven obligados a dejar sus tierras, ya sea en busca de mejores oportunidades o para escapar de la violencia. Otro eje central del mensaje fue la situación de las familias en el país. Reconocieron que muchas enfrentan realidades adversas, mientras que en contraste, algunas políticas públicas ponen en riesgo su estabilidad y su papel fundamental en la sociedad. Cuando los padres de familia y otros integrantes de la sociedad expresan su preocupación, son descalificados como conservadores, retrógrados o enemigos de los derechos. Se les niega el derecho fundamental a participar activamente en la educación de sus hijos. Los obispos afirmaron que no poseen la solución a todas las realidades dolorosas que han señalado, pero expresaron su disposición a buscarla mediante un diálogo amplio con quienes verdaderamente amen a México, más allá de las afiliaciones políticas, ideológicas o creencias religiosas. Aunque pudiera parecer que el diagnóstico conduce al pesimismo, los obispos mexicanos señalaron que la esperanza cristiana es justamente no cerrar los ojos ante el mal y anunciar a Cristo, sobre todo para corregir los errores para un mejor futuro. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López.
Llevamos la atención a Chile en elecciones presidenciales este domingo 16 de noviembre. Conocemos qué piensan los candidatos favoritos sobre el aborto, la eutanasia y los migrantes. Se presentan 8 candidatos que prometen cambiar la realidad del país. Lideran las encuestas Janet Jara y José Antonio Cast. Janet Jara, exministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, es candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile. Tiene 51 años y representa a la izquierda del país. La candidata declaró en el canal del Estado respaldar el proyecto de ley del gobierno para permitir el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. En junio, durante la llamada Semana del Orgullo, hizo la bandera LGTB en la Secretaría de Estado. Sobre la migración ilegal, la abogada propone fortalecer los organismos que controlan el ingreso de migrantes a Chile y que los extranjeros indocumentados que cometen delitos vuelvan a su país de origen. Seguridad en la calle y seguridad en el hogar. José Antonio Cast es considerado el candidato de la derecha. El fundador del Partido Republicano se declara opositor al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Propone que los 336.000 migrantes indocumentados que residen en Chile regresen en forma voluntaria a sus países de origen y colaboren con el pago de su pasaje de regreso. Si no, en su gobierno serán buscados, expulsados y nunca más podrán entrar. Queremos un Estado que esté al servicio de los chilenos y no de los partidos. Janet Jara y José Antonio Cast no mencionaron una posición a favor o en contra de la eutanasia en sus campañas, argumentando que las prioridades de Chile son otras. Llamamos la atención a la guerra entre Rusia y Ucrania que lleva más de 2 años, iniciada por la invasión rusa a territorio de Ucrania en reacción a la decisión de este país de integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta madrugada la capital ucraniana fue atacada por fuerzas rusas con misiles y cientos de drones, según Associated Press. La agencia reporta que el presidente Zelensky dijo que el ataque fue deliberado para provocar el máximo daño a los civiles. Por su lado, la agencia oficial rusa dio cuenta del estado de emergencia declarado para una ciudad en el sureste de Rusia tras denunciar un masivo ataque de drones ucranianos con daños a edificios residenciales e infraestructura pública. En medio de este panorama, voluntarios llevan esperanza a la población civil en Ucrania. Veamos el informe de nuestra corresponsal Valentina Di Donato, enviada especial a Ucrania. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, hombres y mujeres de todos los ámbitos operativos se ofrecieron como voluntarios para brindar apoyo crucial a la población cuando el gobierno y las Fuerzas Armadas no podían hacerlo. Médicos de todo el mundo se sintieron impulsados a ir al frente médico aportando sus conocimientos a esta situación crítica. El médico italiano Roberto Brambilla fue uno de ellos. Mi especialidad es tratar heridas. Toda mi vida me he dedicado a tratar heridas. Es lo único que sé hacer y por eso estoy aquí. Tras jubilarse, el doctor Brambilla decidió que aún no había terminado. Al ver las imágenes de los heridos, sintió la necesidad de ayudar, lo que lo trajo al Hospital San Nicolás de Lviv. Gracias a la experiencia por su larga trayectoria profesional, fue fundamental en la creación de lo que se ha convertido en uno de los departamentos de medicina regenerativa más avanzados de Europa. Incluso renunció a su salario y pidió que se donara al hospital. Al comienzo de la guerra, cuando usted estaba aquí, ¿a cuántas personas, cuántos niños trató por heridas de guerra? A muchos. Aquí llegaron más de 2.000 niños con heridas de guerra. Algunas de las heridas de guerra eran consecuencia de disparos o de haber sobrevivido a explosiones con quemaduras graves. Pero el doctor Brambilla no solo ayuda a esos niños a sanar físicamente, sino que también los ayuda psicológicamente a mitigar parte del trauma. Y afirma que la medicina regenerativa es una de las mejores maneras de lograrlo. Esta es una nueva posibilidad de tratamiento. Podemos usar células de grasa, un sustituto dérmico como piel, para tratar a estos pacientes y lograr una curación muy rápida y diferente, sin cicatrices. Si tienen heridas, aquí tienen la posibilidad de recuperar la movilidad de antes. Eso es fundamental para los niños en esta terrible situación. La red de voluntarios en todos los ámbitos aquí en Ucrania es esencial desde el comienzo de la guerra. Se ha convertido en una verdadera red comunitaria humana en la que la gente confía.
Bogdan fue uno de los voluntarios desde el comienzo de la guerra en Ucrania, trabajando con la Orden de Malta. Recuerdo los primeros días cuando todo empezó. Todas las embajadas y organizaciones humanitarias tenían planes de seguridad. Evacuaron a su personal de Ucrania y solo quedaron algunas organizaciones nacionales. Aquí, por ejemplo, Cáritas y sin duda la Cruz Roja. No había profesionales para ayudar a la gente, pero sí muchos voluntarios. Como padre ucraniano de 4 hijos menores de 18 años, estaba exento del servicio militar obligatorio, pero quería ayudar a su país. Sinceramente, durante los primeros meses fui el único en el servicio de socorro maltés con esta exención del ejército. Y si tienes esta exención, puedes ir al extranjero. Eso significó que pudo hacer lo que muchos otros no pudieron. Bogdan logró llevar parte de esa ayuda esencial a Ucrania. Pero alguien tenía que hacerlo. Pero los trabajadores y voluntarios locales no solo ayudan a otros a sobrevivir a esta guerra, sino que ellos y sus familias también la están viviendo en carne propia. La última vez que atacó un misil grande, no fuimos al refugio. Simplemente nos tumbamos entre 2 pasillos, entre las paredes, y oímos ese zumbido constante. Sientes cómo se dirige directamente hacia ti. Sientes cómo te cae encima. De noche todo está muy tranquilo, silencioso. Se oye ese sonido. Todos mis hijos estaban tumbados en el pasillo y yo encima de ellos. Y sentí cómo temblaba mi hijo mayor, Andriy. Es muy duro como padre sentirlo. Pero Bogdan teme que el impacto de la guerra en los niños persista mucho después de que cesen las bombas y los drones. Es difícil. Quizás sonrían, quizás bromeen, pero nadie sabe lo que sienten por dentro. Sé que todos estos miedos los acompañarán toda la vida. En Lviv, Ucrania, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. En Ecuador, alrededor de 30 organizaciones que defienden la vida y la familia están presentando una declaración con una posición en contra de una medida del Ministerio de Educación por considerarla cargada de ideología en torno a la sexualidad. Para conocer más sobre el caso, entrevisto a Marta Villafuerte, representante de Familia Ecuador. Marta, bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañarlos. Marta, ¿qué es lo que más le preocupa del llamado protocolo de identidad de género para las escuelas planteada por el Ministerio de Educación? Nos preocupa muchísimo, no solo como padres de familia, sino como sociedad civil, que este protocolo que lanzó el Ministerio de Educación hace menos de un mes ata de manos a los padres de familia, ata de manos a las entidades educativas y su cuerpo docente, y ni se diga de los menores de edad, que prácticamente los obliga por encima de los valores y principios que le enseñan en casa a sumarse a esta narrativa y autopercibir o aceptar la autopercepción de otro alumno de su mismo curso. ¿Nos podrías comentar brevemente esos detalles, esos puntos que propone el protocolo que son inadecuados? Uno de los puntos más críticos es, menciona el ejemplo del país en Chile, donde quieren dar apertura a los baños para género neutro, para que niños y niñas puedan compartir el mismo baño. Esto nos preocupa muchísimo porque en otros países se dan casos de abuso sexual entre docentes y alumnos y entre los mismos alumnos. Nuestro país no está preparado para lidiar con este tipo de problemáticas, mucho menos para garantizar la seguridad sexual de nuestros menores de edad dentro del ámbito educativo. Otra preocupación muy grave para el cuerpo docente es sanciones que se les puede poner en el caso administrativo si no siguen este protocolo y no imponen esta sociabilización interna sin informar a los padres de familias. Una imposición ideológica bastante grave para el cuerpo docente, para las entidades educativas, amenazando con clausuras en caso de no cumplir con este protocolo. Desde su experiencia, ¿las escuelas están preparadas para manejar estos temas sin imponer visiones contrarias a la formación familiar? En lo absoluto, no están preparadas para nada. Sin embargo, nuestro país atraviesa una crisis climática fuerte, donde las escuelas en zonas urbanas marginales no están preparadas ni siquiera para recibir a sus alumnos en clase. Tienen inundaciones, tienen plagas de dengue, de mosquitos, y van a estar preparadas para este tipo de imposiciones ideológicas. Por supuesto que no se está dando atención prioritaria a estos temas que acabo de mencionar. Sin embargo, nos quieren imponer un protocolo
para aceptar que nuestros niños se metan en el baño de niñas y viceversa, y unas imposiciones ideológicas sin contar siquiera con la sociabilización y la voz de los padres de familia. Este protocolo no ha sido elaborado a conciencia, tomando en cuenta las voces de expertos, de los padres de familia, ni mucho menos las creencias de un país que en su mayoría es creyente. ¿Cuáles serían los cambios esenciales en este protocolo para respetar la misión, la real misión de los padres en la educación de sus hijos? Bueno, lo que hemos solicitado es que este protocolo no basta con quitarle o moverle 2 palabritas, 3 líneas. Este protocolo tiene que anularse, tiene que reescribirse un nuevo protocolo indiferente de la etapa que estamos atravesando actualmente, que es la etapa electoral, sino donde los compromisos estén por debajo de las creencias, donde la coherencia realmente se vea prevalecida en el gobernar político de nuestros representantes y se redacte un protocolo que refleje la identidad de cada menor de edad, los valores y principios familiares y los derechos constitucionales de cada uno de los ecuatorianos. Marta, ¿y qué mensaje daría a los padres que hoy se sienten preocupados y buscan claridad frente a este tema? Que levanten su voz. Nosotros a través de estas más de 30 organizaciones y en Guayaquil específicamente con el acompañamiento y el aval de la Arquidiócesis de Guayaquil, a través de la Pastoral de los Niños por Nacer, estamos emitiendo documentos informativos para que cada padre de familia pueda comprender y pueda activarse dentro de su comunidad educativa, dentro de sus redes sociales y exigir a través de estas redes sociales a sus gobernantes y representantes que hagan lo que realmente tienen que hacer. Esperamos que así sea. Gracias, Marta Villafuerte, por la entrevista. Un gusto siempre. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y al volver, inauguran en Perú una estatua de 7 metros de altura del Papa León XIV en la diócesis en la que fue obispo. Quiero abrazar como María, porque se abrazó como María. En estreno, Mamá María, un canto que invita a los niños a amar más a la Virgen María. Hablamos con el matrimonio de músicos compositores. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Chiclayo, la ciudad peruana donde el Papa León XIV fue obispo, se inauguró una estatua del pontífice este jueves. La obra de fibra de vidrio, resina y de 7 metros de altura se alza sobre un pedestal a la entrada de la ciudad. Fue creada por el artista Juan Carlos Ñañaque, conocido por sus obras de arte sacro, informa la agencia oficial andina. Al evento asistieron diversas autoridades civiles y religiosas, como el actual obispo de Chiclayo, Monseñor Edinson Farfán, quien hizo un llamado a todas las instituciones a servir con humildad y generosidad. Escuchemos al alcalde de La Victoria sobre el homenaje al Santo Padre. Poder nosotros decir al mundo entero lo importante que es para nosotros, los peruanos, los chiclayanos, nuestro Papa León XIV. Nos sentimos contentos que el Papa sea chiclayano, nos sentimos contentos con esta sagrada imagen de poder reconocer todo lo que hizo por nuestra ciudad de Chiclayo, por nuestro país. Este mes el Papa León realiza su primer viaje apostólico a fines de noviembre hasta los primeros días de diciembre. Ha escogido como destino Turquía y Líbano. Le damos una mirada a la vida política en Turquía, cuyo gobernante será el primero en darle la bienvenida al país. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse Miles de simpatizantes del Partido Popular Republicano de Turquía en Estambul, reunidos esta semana en apoyo al alcalde Ekrem İmamoğlu. Pasa cárcel desde marzo junto a otros funcionarios municipales denunciados de pertenecer a una organización criminal. La acusación es una calumnia. El arresto del alcalde desencadenó la mayor ola de manifestaciones públicas en más de una década, según The Associated Press. İmamoğlu es visto como el principal rival del presidente Tayyip Erdogan. Para los críticos, las acusaciones buscan desacreditar a la oposición del gobierno. Está tratando de ganar las elecciones a través del Poder Judicial y en lugar de ganarse la aprobación del pueblo, se está imponiendo a la fuerza a la nación. Hay elecciones presidenciales en el 2028. Erdogan, quien lleva 22 años en el poder, primero como primer ministro y luego como presidente, dice que no tiene interés en ser reelegido. Turquía mantiene su aspiración de ser parte de la Unión Europea durante años, pero los eurodiputados enfatizan que el país tiene deficiencias democráticas, cuestionan los ataques contra el alcalde de Estambul como un camino hacia el autoritarismo.
En agosto, Turquía firmó un acuerdo de cooperación militar con el gobierno sirio y criticó a Israel. Este lunes, el presidente Trump alabó la cercanía del presidente sirio con el turco Erdogan. Se lleva muy bien con Turquía, con el presidente Erdogan, que es un gran líder. Erdogan es un gran líder y muy a favor de lo que está sucediendo en Siria. Pero no goza de la simpatía de Israel. El gobierno israelí se opone a que Turquía sea parte de la fuerza internacional que Estados Unidos ha propuesto para supervisar el alto el fuego en Gaza. No hay botas turcas sobre el terreno en el presente, ni las ha habido en el pasado, ni las habrá en el futuro en la Fuerza Internacional de Estabilización. Así está el ambiente político en Turquía antes de la llegada del Papa León XIV el 27 de noviembre. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse Llevamos la atención a la Santa Sede, donde el Papa León inauguró esta mañana la Clínica de San Martín, estructura que amplía la Clínica Madre de la Misericordia. Se trata de un poliambulatorio o centro médico dentro de las murallas del Vaticano y bajo la columnata de San Pedro. Activo desde hace 10 años a petición del Papa Francisco, la unidad de salud ofrece atención médica a casi 2.000 personas al mes que no tienen documentos, ni dinero, ni posibilidad de acceder al sistema sanitario. Fue una visita sorpresa acompañado del limosnero apostólico cardenal Konrad Krajewski y el doctor Massimo Ralli, director de la consulta de la limosna apostólica, junto al médico Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Nadie había sido informado de la llegada del Papa, por lo que solo estaban los médicos de guardia, que solo en esta mañana habían atendido ya a 65 pacientes. Me acompaña una familia de músicos llegados desde Paraguay de visita en Lima para un concierto de música católica. Hoy estrenan un canto para niños a la Virgen María. Itala es peruana y Juanjo paraguayo. Me contarán más sobre este lanzamiento y el propósito que los inspira. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Natalie. Un placer. Cuéntenos un poco sobre Mamá María. ¿Cómo es que nace la idea de crear esta canción especialmente dedicada para los niños? Nace de la necesidad que vimos de crear música para niños, para estos hermanos nuestros que necesitan también iniciar en la fe, ¿verdad? Yo digo siempre, hay una canción que yo recuerdo de la catequesis, y qué lindo que puedan recordar una canción en la catequesis de Mamá María, por ejemplo, ¿verdad? Ayudar a formar en la fe. Exactamente sobre eso, ¿no? ¿Qué propósito tiene también la música como transmisión también de la fe, ¿no? Especialmente en las primeras etapas tan importantes como son cuando nos vamos creciendo, ¿no? Como niños. En la parte didáctica la música ayuda muchísimo porque uno recuerda muchas veces melodía y la letra también, entonces es importante para que los niños aprendan varias cositas, ¿verdad? Y bueno, en este caso, hablar de María, hablar de ella, que nos acompaña desde que somos bebés, desde que somos chiquititos, desde que somos niños, y pues entonces por eso. Y ahora nos pueden contar un poquito cómo ha sido ese proceso de discernimiento de sus vidas, de pasar de música secular, de interpretar música secular, ahora a hacer música católica. Bueno, cuando yo empecé a hacer música, en realidad estaba haciendo las dos cosas a la vez, música católica y desde muy pequeña en la parroquia, en la iglesia, y también dentro del ámbito secular. Y yo creo que todo lo que he recibido hasta ahora y lo que hemos recibido también hasta ahora ha sido la mano generosa de Dios y dedicarle plenamente el talento, el don que Él nos ha dado, replicarlo por todo lo que hemos recibido, pues es dedicarle 24/7 a Él. Y como esposos ahora, y ya tienen 2 años de esposos, 2 años desde el matrimonio, jóvenes, ¿cómo les han sido también los aprendizajes y también los frutos, ¿no? que han recibido como evangelizadores a través de la música? A partir del matrimonio yo creo que Dios ha bendecido muchísimo nuestro ministerio y hemos aprendido a trabajar juntos y yo hoy ya no quiero cantar solito, o sea, ya no me veo cantando solo, la verdad. No, tampoco, yo creo que Dios ha dado muchas bendiciones, como decía Juanjo, y también ha abierto nuevos caminos, el ver también a la familia, en la necesidad de la familia, como decía también la canción, en los niños, eso que nos ha faltado a veces mucho de niños, ¿no? Que tener ese espacio de poder encontrarnos con Dios a través de ese lenguaje maravilloso que es la música. Así es. ¿Y qué los trae por aquí en Lima? Cuéntenos un poquito, ¿dónde van a estar? Bueno, hay un evento muy lindo y tengo acá el dato, por eso traigo el teléfono. El 16 de noviembre, este domingo, ¿sí? En Casa Abierta de Nazaret, al costado de la parroquia de Jesús Nazareno. A partir de las 2 p.m. es un concierto que se llama Él Vive. ¿Y qué nuevos proyectos se vienen para Itala y Juanjo? Bueno, estamos trabajando en una canción que acabamos de grabar con el padre Miguel Ángel Basalo, que es para Navidad. Entonces, eso es lo más próximo, ya se viene Navidad, ya sabemos.
Entonces, y el año que viene se viene muchísima música nueva. ¿Qué mensaje, Ítalo, tú crees que puedes darle también a aquellos músicos que como ustedes, también parejas, de repente esposos o jóvenes que también quieren evangelizar a través de la música? Bueno, que en realidad estén abrazados a la voluntad de Dios, ¿no? Que le va inspirando, va poniendo en el corazón muchísimas cosas y uno cuando empieza a soñarlas, que no tengan miedo, que se lancen, que Dios bendice, que Dios acompaña y lleva confirmando. Es un Dios de confirmación. Qué gusto haberlos tenido por aquí, chicos. De verdad que también son un ejemplo como un matrimonio joven que sigue evangelizando a través de la música. ¿Les parece? También, amigos, estamos llegando ya al final del programa. Que nos despidamos con un poquito. Queremos escuchar un poquito de Mamá María. Ok, cantamos a capela, ¿eh? Dale. 3, 2. Mamá María era obediente a la voluntad de mi Señor. Mamá María era obediente y como ella quiero ser yo. Quiero alabar como María, quiero alabar como María, porque si alabo como María, hago la voluntad de Dios. Quiero decir como dijo María, sí. Quiero decir como dijo María, sí. Quiero decir como dijo María. Sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ewtnnoticias.com. Gracias, amigos, por haber estado aquí. Quiero abrazar como María, quiero abrazar como María, porque si abrazo como María, hago la voluntad de Dios. Quiero saltar como María, quiero saltar como María, porque si salto